Con relación al libro de Efesios, realmente es muy rico. Y con relación a nuestra vida de la iglesia, es muy conveniente. Entonces, esta mañana voy a pedirles perdón a los hermanos porque fui muy rápido, corrí para terminar. Y cuando volví a mi casa, fui reprendido por el Señor de que no debía haber accionado así. Porque el libro de Efesios nos trae muchas y muchas verdades. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, apóstol de Cristo Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nosotros que estamos oyendo, ¿será que somos fieles? Cierto, todos somos fieles. Por causa que el Señor Jesucristo nos entregamos completamente. Y aquí en el versículo nos muestra que Él escribe la carta. Esta carta tiene como destinatario a los santos que viven en Éfeso. Y esta carta también es dirigida para nosotros, porque nosotros somos santos y fieles en Cristo Jesús. Enseguida viene la palabra de bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo de nuestra parte no agradecerlo? Esta bendición es comparada con ¿qué? Esta bendición es que Él nos escogió en Él, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. Él especialmente nos escogió. Él en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y cuáles son estas bendiciones? Esta bendición es que Dios, antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, nos escogió. Alabado sea el Señor.
Nosotros hoy somos creyentes en el Señor. No es por casualidad. Él, antes de la fundación del mundo, ya nos escogió. Gracias al Señor. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Mire para nuestro Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de ser formado el mundo. Y claro, nuestro Señor Jesús, antes de la fundación del mundo, ya existía. Y en el tiempo, Él nos escogió. Para ser en Él santos y sin mancha delante de Él, en amor. Cómo Dios nos ama. Estas palabras son dichas por Pablo en el libro de Efesios, dándolo para nosotros. Por eso debemos darle todo el honor, toda esta adoración a nuestro Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo y en el tiempo Él nos quiere ver santos y sin mancha. Santos y sin mancha. Somos numerosos, todos somos santos, pero a nosotros nos quiere ver santos y sin mancha. Alabado sea el Señor. Antes de la fundación del mundo, en Él, Él nos escogió. Antes de formar el mundo, mucho antes, Él ya nos escogió. El objetivo de Él es para que seamos santos y sin mancha. Esto quiero decir sin mancha, sin máculas. A veces tenemos manchas en nosotros. Pero, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? Para que nos volvamos santos y sin manchas, sin ninguna mancha. También nos predestinó para la filiación. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y dentro del tiempo, Él nos predestinó para la filiación. Gracias al Señor.
para ser santos y sin mancha delante de Él. Porque Él nos predestinó para la filiación. Gracias al Señor. Para louvor da glória de sua graça. Cuando usted gana esta filiación, ¿usted no lo va a alabar? Gracias al Señor. Personas como nosotros nos volvemos hijos de Dios y tenemos la filiación. Alabado sea el Señor. Por eso esta gracia es digna de darle loor. Y mucho más que esta gracia, Él nos concedió gratuitamente en el amado. ¿Y qué es la gracia? Esta mañana ya hablamos conforme al registro de la Biblia. En Isaías 55 dice: gracia es como comprar las cosas sin dinero y sin precios. Es recibir gratuitamente. Es gratuito, por eso es gracia. Si nosotros hubiésemos pagado un precio, dejaría de ser gratis, dejaría de ser gracia. Nosotros estamos en esta riqueza de su gracia y fuimos salvos. Esta gracia se nos concedió para volvernos todos hijos de Dios. Por causa de ser hijos de Dios, Él nos dio la redención en su sangre, toda la redención de pecados anteriores fueron redimidos. Todo eso es según la riqueza de su gracia. Con respecto a esa gracia, en el Viejo Testamento ya encontramos eso. ¿Qué es gracia? Él nos dio a su Hijo a nosotros. No necesitamos pagar ningún precio, sin dinero, sin ningún valor, sin ningún esfuerzo. Él nos dio gratuitamente. ¿Qué es eso? Es gracia. Aquí está muy claro. Por un lado, Él nos predestinó a Él para la filiación, para la alabanza y gloria de su gracia. Aleluya. Su gracia llegó hasta nosotros. ¿Qué fue que llegó hasta nosotros? Está cierto. Es su propio Hijo dado a nosotros, gratuitamente, sin precio, sin dinero. No necesito gastar ningún esfuerzo para ganarlo.
Se eu Si gastei yo esforço, gasté gastei esfuerzo, trabalho, gasté então trabajo, eu sou merecedor, entonces soy merecedor mas de isso eso. não seria graça. Pero eso no sería Tudo gracia. isso não foi Todo eso no necessário. fue necesario. Ele nos Él deu nos dio gratuitamente. gratuitamente. Isto é a graça. Esto es la gracia. Dios, Deus teve o prazer Dios de tuvo el conceder placer de conceder gratuitamente su Hijo a nosotros. Ele nos concedeu Él nos concedió gratuitamente o amado. del amado. Versículo 7. Versículo 7. No cual temos a redenção En quien tenemos redención por su sangre. Sim, éramos pecadores. Sí, éramos pecadores E fazíamos o mal. y hacíamos el Agora mal. nos tornamos seu filho. Ahora nos volvimos su Hijo Pelo sangue do seu por la sangre de su Hijo. Ele nos limpou, Él nos lavou limpió, de Él nos todos lavó os pecados. de todos nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Segundo a riqueza Según las riquezas de su gracia. Por eso era necesario que ele Por já eso nos era necesario de que Él ya nos limpiase, nos purificase. E o principal que nós ganhamos Y lo principal é que a ganamos graça. es la gracia. O que é graça? ¿Qué es gracia? Hein? ¿Mm? É bom a gente falar pouco. Es bueno hablar un poco. Ele nos concedeu Él nos gratuitamente, concedió gratuitamente. Esto es gracia, sem preço. sin precio. Você não precisa pagar No um preço. necesitas pagar ningún precio. Te dado Se te gratuitamente. fue dado gratuitamente. Não precisa, No necesitas não precisa nem pedir pro pai. ni Ó, pedir pai, al Padre, dá seu Padre, filho pra mim, dame porque tu seu hijo a mí, filho derramou sangue para limpar meus pecados. porque su Hijo dio su sangre para limpiar sus pecados. No es necesario. Basta crer no Senhor Jesus. Basta creer en el Señor Jesús. A graça chega até você. Que la gracia llega hasta ti. Por isso, amados irmãos, Por eso, amados hermanos, Efésios, Efesios, com a relação, con relación nesse aspecto, fala muito a este aspecto, habla mucho, esclarecedoramente. esclareciendo. Ele foi aqui, Él fue aquí a esta, foi elogiado, louvado. por esta elección nuestra, fue elogiado. Depois, no versículo 4, En el versículo 4 dice así, nos escogió ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amados hermanos, para que en cada uno de nós para que en cada uno de nosotros seamos santos y sin mancha. graças ao Senhor. Gracias al Señor. Oh, Deus nos ama. Oh, Dios nos ama. Como Ele nos ama. ¿Cómo Él nos ama? Ele deu seu filho Él gratuitamente. dio a su Hijo gratuitamente a E nosotros. quem é esse filho? Y ese Hijo Esse filho se chama graça. se llama gracia. Graça nos deu Gracia nos sem dio pagar nenhum preço. sin necesitar pagar algún precio. Assim, todos os pecados foram limpados, não? Así todos los pecados fueron lavados. No vamos a pecar más. Eso es muy simple. A graça La é gracia receber es gratuitamente. recibir gratuitamente. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então ele nos escolheu Entonces Él nos para escogió sermos para santos ser santos e irrepreensíveis y sin perante mancha Ele. delante de Él. Eu acho que antes da salvação nossa, Creo que antes de nuestra salvación,
volta e olhe para trás. vuelva y mire hacia atrás cómo era su vida, cómo era su vivir en el pasado, Cheio de pecados, lleno de pecados, 也下去， cheio de manchas. lleno de manchas. 这就是。 Graças a 现 Deus. 在你 Gracias al Señor. Y ahora, 还有使我们为了爱我们的缘故，使我们成为这他名字成为圣弥下子的。 Por causa do amor, por causa del Ele amor, quer nos tornar Él nos santos quiere volver e santos irrepreensíveis. y sin mancha. 这不是一方面， Isso apenas um aspecto. Esto es apenas un aspecto. Hay otro 爱 aspecto. 我们的有度缘故，使他在按照他儿子自己的旨意所喜悦的，预定我们得到耶稣基督得到耶稣基督儿子的名分。 Por outro aspecto, Ele nos En el otro predestinou aspecto, para Él Ele, nos predestinó para a Él filiação, para la por meio de filiación Jesus por Cristo, medio de Jesucristo, segundo o bom según prazer su, de sua vontade. el puro afecto de su voluntad. Ele não quis saber do nosso passado. Él no quiso saber de nuestro pasado, Condição no de passado. nuestra condición en el pasado. Porque cuando nosotros Confesamos nuestros pecados, Ele nos cobriu com seu Él sangue. nos cubre con su sangre. Ele nos limpou, Él nos lavou de limpia, todos nos os lava de pecados. todos nuestros pecados. Ó Senhor, Oh Señor Jesús. ¿para qué? Para que nos tornemos ¿Para qué? Para que nos volvamos santos santos e irrepreensíveis. y sin mancha. E além disso, Y para además, nós ganharmos a para que ganemos filiação. la filiación. Quem somos nós? Agora somos ¿Quién filhos somos de Deus. nosotros? Ahora somos hijos de Dios. Além de ser filhos do homem, Además de ser ahora hijos del somos hombre, también filhos ahora de Dios. también somos hijos de Dios. Se, ao tratado como filhos do homem, Al a tratar nossa mãe nos como criou al com ser muito hijos del hombre, sacrifício nuestra madre para nos estarmos creó, hoje nos aqui. cuidó con mucho sacrificio para Mas estar o hoy que o aquí. Senhor Jesus nos Para deu lo que el Señor Jesús nos dio tanta alegria. tanta alegría. E Ele Y Él deseja que nós nos desea apresentemos que a nosotros nos presentemos a Él como Ele e santos, como irrepreensíveis, y como aquele sin que manchas, não tem mancha nenhuma. a aquellos que no tienen ¿No es ninguna maravilloso mancha. ¿No es maravilloso esto? Você, ao nascer, Usted al nacer não tinha mais manchas. no tenías mancha, Não tem pecado. no tenías pecado. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. 因为我们是神的儿子，是他所拣选的， Por 是 isso, 他预定的，我们的儿子呢。 Efésios nos mostra que nós somos Por eso escolhidos Efesios por nos Ele, muestra que fomos fuimos elegidos por Él, predestinados para fuimos Ele, predestinados ganhamos para a Él filiação. y ganamos la 不是我们 filiación. 没有犯过罪， Não que nunca temos pecado. No que nunca Sí, tuvimos pecados. Temos pecado. Sí, tenemos Ah, pecados, sí. pero por causa de la redención de Jesucristo, todos nuestros pecados fueron lavados. Nossos pecados foram Nuestros perdoados. pecados fueron perdonados. 犯罪的人应该是我们应该是， Pecador deveria morrer. Cruz E ânimo. nós deveríamos Pecador debería morir. Nosotros Mas deberíamos Ele por haber nós muerto. derramou Pero seu Él sangue. por nosotros derramó su sangre. 他在他血底下都已经过去了。 Todos os nossos pecados, Todos nossas nuestros transgressões pecados y foram transgresiones cobertos pelo seu sangue. fueron cubiertos por su sangre. 所以我们借着他的儿子的血， Amados, 救赎过半代受。 Por isso, por eso, causa do seu por amado, causa de su amado, nós não temos mais no tenemos ningún pecado. 这些什么呢？那耶稣基督丰富的恩典。 Tudo isso é a riqueza Todo da eso sua es graça la do riqueza nosso Senhor Jesus Cristo. de la gracia de nuestro Señor Agora Jesucristo. sabemos o que é a graça. Ahora sabemos lo que es gracia. A graça La não é gracia necessário pagar no es necesario pagar ningún ningún precio, precio, nenhuma ningún prata. oro, ninguna plata. Você se esforçar para No ganhar, necesitas esforzarte para ganarlo. basta receber Basta gratuitamente. solo recibirlo gratuitamente. 你工作学来的，
那你不是恩典 Se a graça Si la gracia es producto de su trabajo, entonces eso no es gracia. por isso, 这个他的恩 Por eso, nele, por causa da en sua Él, graça, por causa de su gracia, 这恩典是神用智慧、直白的智慧从众生的赐给我们。 E no versículo 8 diz, y en essa el riqueza versículo da sua 8 graça, dice que que esa Deus riqueza derramou sobre su gracia abundantemente que sobre hizo nós sobreabundar em toda para con sabedoria e nosotros en prudência. toda sabiduría e 这恩典给我们 inteligencia. 白给我们呀，而且用直白的智慧、聪明、重着的传给我们。 Esta graça Esta gracia derramou para nós nos derramó a nosotros abundantemente, toda sabedoria e prudência. con toda sabiduría e inteligencia. 就像这样的神在我们身上的应许，神在我们身上的恩典，写说的很清楚。 Então, no início de livro Entonces, de en el Efésios, inicio ele del já nos libro de esclarece Efesios, qual é a él ya promessa nos, de Deus para nos nós. aclara cuál es la promesa para nosotros, cuál es la gracia 不犯罪， de la promesa de Dios para con nosotros. No que nosotros nazcamos de nuevo y no vamos a pecar más. Sí, vamos a pecar, 接近我们。 Mas já temos o seu sangue. pero ya tenemos su Seu sangue sangre. pode nos Su limpar. sangre puede 我们所 limpiarnos. 犯的罪都他为我们领去。 Pecados que cometemos. Pecado que cometemos fueron limpiados Ainda nos limpará com seu sangue. y aún nos limpiará con su sangre. 血已经说明我们了。 Porque ¿Por qué? o sangue do amado de Deus La sangre del amado de Dios ya redimió nuestros pecados. até mesmo as nossas Hasta mismo nuestras transgresiones perdoadas. fueron perdonadas. Por causa de quê? ¿Por causa de Por qué? causa da graça. Por causa de la gracia. O que é a graça? ¿Y qué es la gracia? Foi nos concedido Se nos gratuitamente. fue concedido gratuitamente. 也形容是照他丰富的恩典。 E aqui, além Y aquí, de graça, además de aqui tem gracia, outro adjetivo hay que otro diz adjetivo que dice riqueza da sua graça. la riqueza de su gracia. Não que não mais sejamos como Que no pecadores. seamos más como Gracias a pecadores. Dios. Gracias al Señor. Esta graça Esta gracia 他的爱子里面交给我们的。 foi concedido gratuitamente. fue para concedido nós no gratuitamente amado. a nosotros 什么呢？ Por quê? en el amado. ¿Por qué? 犯罪是恶的人。 Na outrora Porque nós éramos antes todos pecadores. éramos todos pecadores. 如果流血，罪就不得赦免。 E se não há derramamento de Y sangue, si no não hay há derramamiento de redenção. sangre, no hay redención. Y 他 ahora, 是为我们流血。 O seu filho su Hijo derramou sangue por derramó nós. sangre por nosotros. Eu que deveria morrer. Yo debería E morir. agora, Y ahora, 神的儿子死了。 o filho de Deus el morreu. Hijo de Dios 他把 murió. 神的儿子恩典走的恩典给了我们。 E ele foi me dado como Y a Él graça. se me fue dado como gracia. Então, nós Entonces, não vamos morrer 为 mais. 什么？ no vamos a ¿Por qué? morir 我 más. 们 ¿Por 所 qué? 从一切的罪， Todos os pecados que cometemos Todos los outrora, pecados outrora, que cometí 他 antes 的爱子的里面说明我们了。 temos o qual no amado temos a tenemos en redenção el amado pelo la sangue, redención por la a sangre, remissão dos la pecados. redención de los pecados. 加上流血的血， Por causa do sangue Por causa de la sangre derramado na cruz derramada por en la seu cruz Filho, por su Hijo, limpou-nos de todos os nos pecados. limpió de todos los 我 pecados. 们还在犯罪的时候， Quando nós éramos pecadores, Cuando éramos ainda, pecadores aún, Ele já Él ya limpou-nos com seu sangue. nos limpió con su sangre. Não é rica essa graça? ¿No es rica esta gracia? 更丰富了。 A graça é riquíssima. La gracia es riquísima. Ele morreu gratuitamente por nós. Él e murió derramou seu gratuitamente sangue por nosotros y gratuitamente. derramó su sangre gratuitamente por nosotros. 我们神是神用智慧、智慧、聪明、充足的赏给我们的。 Por isso, a riqueza da sua graça. Por eso la riqueza de su gracia que Dios derramó abundantemente sobre nosotros en toda sabiduría y prudencia 而且照着他自己所 e 预定的 inteligencia. 美意，叫我们知道他的旨意奥秘。
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que dándonos a propusera conocer en el Cristo. misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 一切都在这里，基督里面同归于一。 De convergir nele, na dispensação da plenitude dos de tempos, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gracias al Señor. Cuando el Señor Jesús fue crucificado por nosotros, la sangre que Él derramó 罪的问题， já resolveu todos ya os resolvió problemas de todos pecado. los problemas de pecado. 没罪的人，所以我们能够成为主耶稣基督的儿女。 E já com os pecados limpos, Y ya con los pecados podemos ser limpios considerados podemos ser considerados hijos de 所以 Dios. 现在我们与他儿子， agora temos o seu filho. Ahora tenemos a su Hijo. Nós somos com o Nosotros seu somos filho. uno con sus 他的 hijos. 儿子如何，我们也如何。 Ou seja, O assim sea, como seu filho é, Así como nós su Hijo seremos. es, nosotros 在 seremos. 这里面说，我们也在他里面得到了那个基业。 No qual, digo, En lo nele, cual digo en no Él, qual fomos também feitos herança. en Él asimismo tuvimos herencia, 所预定的，就是事情没发生之前，他老早预定好了。 Predestinados segundo o propósito. habiendo sido predestinados conforme al propósito, 啊，在我们这边，首先在基督里盼望的人，可以得到称赞。 Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, conforme al os que de propósito del que hace antemão todas las cosas esperamos según em el Cristo. designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Cuando éramos pecadores, el Señor murió, derramó su sangre, Oh, com seu sangue nos con su limpou de sangre todo nos pecado. limpió de todos los pecados. Quanta graça. Cuánta gracia 感谢咱们。 nos dio el Señor. Muchas gracias, Señor. 所有的人都心被感动了。 Então, nossos corações Entonces nuestros corazones son 所以 conmovidos 我们越过， por eso. 对受耶稣基督越过越更有信心。 Então, quanto mais passa o Entonces, cuanto más pasa el tiempo, más aumenta nuestra fe en relación a Jesucristo, 他是把我们从有罪的地方里面把我们赎出来。 porque Ele nos resgatou porque Él nos rescató 那么他为了我们 de 的 nuestros 罪 pecados. 付了代价了。 Ele pagou o preço. Él pagó un se precio, sacrificou se por sacrificó causa dos nossos pecados. por causa de nuestros pecados. Ele na cruz derramou Él en seu la sangue. cruz derramó su sangre. 那么这里17节里，15节里面说，因此我就听见你们的心上，主耶稣基督亲爱的就正如们。 Versículo 15. Versículo Por eso 15. también yo, tendo Por esta ouvido causa a fé también yo, que há habiendo entre oído vós de no vuestra Señor fe en el Señor 因为你 Jesús, 们，我把这告诉你，你们就信了。 Porque essa palavra porque foi esta falada a vocês palabra que e se les fue vocês hablado creram. a ustedes y ustedes 而 creyeron. 且，这种就是我们的我所以不是的感谢神，祷告我们主耶稣。 Ele diz assim: não Él dice cesso así, de dar graças por vós. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 荣耀的父，将这世人之为有亲的人，丰丰富富的赏给我。 Para que o Deus de nosso Para que el Senhor Dios de Jesus nuestro Cristo, Señor o Jesucristo, Pai da glória, el Padre de la nos gloria, conceda os dé espíritu de sabiduría y de revelación no pleno en el conhecimento conocimiento de Él, 并且照着他，照着你们心中的眼睛，使你们知道你们的按照有等的
iluminando os olhos do vosso coração, alumbrando los para ojos de vuestro saberdes entendimiento, qual é a esperança para que do sepáis seu cuál es la esperanza chamamento, a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los Ele nos santos. concedeu o espírito Él nos de concedió revelação. el espíritu de revelación E esse espírito y este abriu espíritu nosso coração, abrió nuestro corazón, 眼睛开起来了。 iluminou os olhos do nosso Él coração, iluminó los ojos de 使 nuestro 我们知 corazón 道 para sabermos para 他 saber 的安定是何等的相信。 qual é a esperança, cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. porque a graça Porque la gracia 像他的儿子 é o Pai 白白 es el 给我们 Padre que dá seu Filho que da a su Hijo 不是我 gratuitamente. 们出代价， Não foi preciso pagar No fue 我们不是我们 necesario dinheiro, pagar nem 白白 dinero fizemos nenhum trabalho ni que para hagamos ningún trabajo para conseguirlo. Él simplemente nos dio su Hijo. Você quer não? ¿Usted quiere o 我 no? 们就有。 Se você quer, você Si tem. quieres, entonces lo tienes. Louvado seja o Senhor. Senhor. Alabado sea el Señor. Yo quiero. O Senhor já nos deu. 你已经给 El 我 Señor ya nos Deus dio. já predestinou para El Señor ya predestinó para 感 vosotros. 谢赞美主， nós. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. 他的深度的中间得到基业是何等的丰盛的荣耀。 Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. 他向我们这边新的人所生的能力是何等的何大。 E qual a suprema ¿Cuál es la grandeza riqueza de la gloria de su poder herencia en los santos? para con los que ¿Y creen? cuál la 这是以弗所 supereminente 9 grandeza de Esse su que mostra poder Efésios. 他把 para 这 con 样的 nosotros? 手机 Es esto lo que nos muestra Ele deu Efesios. tudo isso Él para dio nós. todo esto para nosotros. O que é isso? ¿Y qué es esto? Isso se chama Esto graça. se llama gracia. Aleluia. Aleluya. 比如我们做什么，我们就要想着这恩典。 Não precisamos fazer nada. No necesitamos hacer nada, apenas disfrutar de esta gracia 我们 ahora. 是什么呢？我们只要在他的恩典里面， Todos os 这些 pecados 都得到说明。 Todos, 那么，我们可成为神的儿子。阿门， amén. 可以吧？哎妈，所以我们看见，他在我们家所需的，对我们的能力比所见能够更大。我们都是反对的人，现在，但是我们，他围着我们钉在这家上，他围着我们领学，我们是没有的，我们最没有的。所以我们的，他已经替我们领学了。 Então ele derramou seu Entonces sangue Él por nós. derramó su 我们 sangre 所 por 犯的 nosotros. 罪 Os pecados cometidos Los pecados outrora, cometidos antes, en el pasado, através do a través derramamento de sangue dele. Nossos derramamiento de pecados foram sangre, perdoados. nuestros pecados fueron perdonados. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. E não apenas isto, Y no apenas solo eso. 我们这个灵 ele também nos concedeu Él también nos o concedió Espírito. el Espíritu. 这是16节开，15节开始， A partir do versículo 15, A partir del versículo 15, 听见你们在身上所说的耶稣基督的基业，有 Por 些 isso- 深度的人啊，将你们的不值得感谢神，祷告的时候提起你们。 por isso também eu, tendo ouvido a fé que por há esta entre causa vós, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 将那所赐的智慧和启的灵赐给我们。 para que
Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, para que el Dios o de Pai da nuestro Señor glória, vos Jesucristo, conceda el Padre de espírito gloria, sabedoria os dé el e espíritu de revelação sabiduría y de no revelación conhecimento en dele. el conocimiento de Él. 钉在十字架上流的血为我们赎罪。 No apenas ele foi crucificado, No apenas Él fue derramou seu sangue crucificado, para derramó su para a sangre redenção para dos la nossos redención de pecados. nuestros pecados, 使人智慧的灵赐给我们。 Mas ele nos concedeu o espírito de sabedoria, sino que Él e también de nos concedió revelação. el espíritu de sabiduría y de revelación. Faz que seja iluminado Pero os para olhos- que os sean olhos do nosso iluminados coração, nuestros ojos, los para ojos que de nuestro corazón, possamos enxergar para que podamos 有灯的盼望， ver qual a esperança do cuál nosso es la chamado. esperanza de nuestro llamamiento. 他在基督里面众所得的体验啊，感谢主。 Qual a riqueza da ¿Cuál es glória la da sua riqueza herança nos de la santos? gloria de su herencia? 那平时我们在他里面所新的人身上的能力是何等的伟大！ E qual a suprema grandeza do seu poder ¿Y cuál es para la com os que suprema grandeza de su cremos? poder para los que creen? 说到他在我们基督里的所永性的那大能大力， Segundo a eficácia da força do seu poder. Según la operación del poder de su fuerza. 从死里复活的，叫他坐在天上，坐在自己的日子，看着那边。 O qual exerceu ele em Cristo, La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 原来靠着一切 Gracias al Señor. 有能的哦，主，把一切有名气的，就不但是今世的来世的也都没有。 acima de todo principado e potestade, Sobre todo principado y poder, autoridad y domínio, poder y todo señorío nome y que se possa sobre referir, todo nombre que se não só no presente nombra no século, solo mas en este também no siglo, vindouro. sino también en el 在 venidero. 我们身上永恒的显灵，把我们带到罪恶里面去的显灵。 Esse é o espírito maligno que Este nos es el levava espíritu antes maligno que para nos o llevaba pecado. antes al pecado. Mas agora, Pero ahora, ao cremos no Senhor, al creer en el Señor, tudo isso foi todo esto fue redimido, redimido. redimido. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. 22节里面说， Capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22. 啊，不在他的脚下。 E pôs todas as coisas Y debaixo sometió dos todas pés. las cosas bajo 他下的 sus 教 pies. 会做万有的头。 E para ser o cabeça sobre todas Y as lo dio- coisas, o deu à igreja. 教会他的身 Y 体 lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, A plenitude daquele que a tudo enche. a la cual em es su todas cuerpo, as coisas. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 有罪的人成为没罪人。 Ele transformou nós que Él éramos nos pecadores transformó a nosotros que em éramos pessoas sem pecadores en pecado. personas 而且 sin 他把 pecado. 所有的信，凡是他能承受的东西，都赐给我们了。 E tudo que ele tinha, Y nós todo lo que él herdamos como tenía, herança. lo tuvimos como herencia. 我们这般人 Y 成 nos 为 volvió 教 ¿qué? 会生活的里面， Para nos colocar Para dentro colocarnos da vida dentro da de la igreja. vida de la iglesia. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. E que é esta vida da igreja ¿Y qué es esta vida de la iglesia? é a qual Es la cual é o seu es corpo. su cuerpo, 万有的丰满。 A plenitude la daquele plenitud que a de tudo aquel enche em que todas todo as lo coisas. llena en todo. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. 是他，我们接受了主耶稣，啊，我们信主耶稣， No dia em que cremos no Senhor Jesus, El día en que creímos recebemos en el Señor Jesús y lo recibimos, no- tudo que é do passado, todo lo que es del pasado, los do pecado, pecados, naquele momento foi en aquel lavado pelo momento seu sangue. fue lavado por su sangre. 神儿子的恩典。 Agora que nós recebemos é a graça Ahora do Filho de recibimos Deus. la gracia del Hijo de Dios. 以弗所第一章我昨天忘记了，没有把开始这样的。现在我们在做，我们真的满里面满了感觉，
Na noite passada nós não lemos dessa forma. En el pasado no leíamos el libro de Efesios de esta forma. Ahora, leyendo de esta forma el capítulo 1, vemos cuánta gracia, cuánta riqueza. Todos los pecados del pasado ahora fueron limpios. Gracias al Señor. Porque Él derramó su sangre en la cruz y nos lavó de nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Para loor, alabanza de su gracia. Este es el libro de Efesios. Que Él nos dio, que Él nos concedió la gracia. Éramos pecadores, pero por el hecho de haber derramado su sangre en la cruz, nos lavó de todos nuestros pecados. Para que podamos recibir la filiación. Alabado sea el Señor. Yo le pido a los hermanos que revisemos el mensaje. Pero al mismo tiempo es muy elevado. También nos puede dar mucho sentimiento. Nosotros sabíamos cómo era nuestra condición en el pasado. Éramos pecadores. Ahora su Hijo, por amor a nosotros, hizo con que recuperemos nuestra filiación. Amén. Amén. Les pido a los hermanos juntos, vamos a revisar este mensaje. Amén. Por favor, de pie, en pequeños grupos, vamos a revisar este mensaje.